Los vikingos eran bastante hábiles no solo en actividades relacionadas con el alcohol y el saqueo, sino también en el combate mortal. Ganaron su temida reputación al llevar a cabo incursiones devastadoras en Europa y algunas regiones de Rusia entre los siglos 8 y 11, durante lo que se conoce como la era vikinga. Estos hombres del norte asaltaban aldeas, se apropiaban de todo lo valioso y destruían lo que no podían llevarse. Si tenías suerte, solo te convertían en esclavo en lugar de decapitarte. Eran tan eficientes en sus acciones que su legado aún resuena en la imaginación moderna, y Hollywood adora una buena saga vikinga. Entonces, veamos qué hacía a los vikingos tan formidables en la batalla, y por qué las poblaciones desde Inglaterra hasta Bizancio temblaban al ver sus barcos acercarse a sus aldeas. Antes de profundizar en esta brutal historia vikinga, asegúrate de apoyarnos y suscribirte a nuestro canal. Así podrás continuar recibiendo las mejores publicaciones históricas, solo aquí, en Legión de Imperios. Para empezar, no eran simplemente individuos al azar con armas. Los hombres vikingos prácticamente nacían con espadas en sus manos. Desde muy jóvenes, se les enseñaba el arte del combate, no solo como preparación para una vida de saqueos, aunque eso era una gran parte. La sociedad vikinga era dura, y la capacidad de defenderse era esencial. Se dice que los jóvenes vikingos pasaban su tiempo cazando, practicando deportes y, por supuesto, realizando incursiones, lo que para ellos era lo normal en la infancia. De acuerdo con las fuentes históricas, se exigía que todos los hombres vikingos completaran un entrenamiento en el manejo de armas. Esto no era algo opcional, era una cuestión de supervivencia. Los vikingos no solo aprendían a blandir una espada, sino que también se entrenaban en una forma única de artes marciales llamada GMA. Esta disciplina incluía desde lanzamientos y patadas hasta llaves y técnicas con armas. Además, había dos tipos de GMA, uno diseñado para el combate real y mortal, y otro para el deporte, que era practicado por todos, incluidas mujeres y niños, para diversión y ejercicio físico. Sin embargo, no te equivoques, incluso la versión deportiva podía dejarte con una buena lesión o fractura. Este riguroso entrenamiento aseguraba que cuando un guerrero vikingo entraba en el campo de batalla, no dependiera únicamente de su fuerza bruta. Disponía de habilidades pulidas a lo largo de años de práctica, lo que los hacía peligrosos de una manera que pocos de sus enemigos podían igualar. Por supuesto, todo el entrenamiento del mundo no serviría de mucho si se luchara con un palo de madera, pero los vikingos eran algunos de los mejores herreros de su época. Un vikingo nunca se encontraba sin su arma cerca, siempre listo para usarla en cualquier momento. De hecho, existe un poema gnómico de la era vikinga, el Havamal, que aconseja a los hombres no dar un solo paso sin sus armas de guerra, ya que nunca se sabe cuándo podría ser necesario clavar una lanza en el pecho de alguien. Pero aquí está el truco, las armas no eran baratas. El vikingo más rico podía permitirse un arsenal completo que incluía una espada, un sax, que es una espada corta, un hacha, una lanza, un arco con flechas, un escudo, un casco y quizá incluso una cota de malla. Los vikingos más pobres, en cambio, tenían que conformarse con equipo más básico. Muchas veces solo contaban con un hacha o una lanza y un escudo. Si realmente estaban en una situación precaria, su armadura podría ser nada más que piel de reno. Sí, escuchaste bien, piel de reno como armadura. No parece tan malo, pero bueno, es mejor que nada. Para aquellos que no podían costearse el mejor equipo, siempre estaba la opción de trabajar bajo el mando de un vikingo más acaudalado. Estos guerreros ricos estaban obligados a proveer a sus hombres, lo que significaba que podrías llegar a empuñar una espada finamente elaborada si jugabas bien tus cartas. Además, los vikingos poseían un arma realmente impresionante, la espada Ulfbert. Historiadores y herreros todavía están tratando de averiguar cómo los vikingos lograron crearla. Un herrero llamado Richard Fur intentó recrear una de estas espadas utilizando las mismas técnicas medievales y comentó que era lo más complicado que había hecho. La espada Ulfbert era fuerte, ligera y afilada, y estaba tan bien hecha que en su época tenía un estatus casi sobrenatural.
Tener una aceptación de la muerte como la de los vikingos era una gran ventaja en las batallas. Simplemente no temían a la muerte y sabían cómo utilizarlo a su favor. Morir en combate era considerado una de las formas más honorables de fallecer, garantizando un pasaje directo a una gloriosa vida después de la muerte. Los vikingos creían que si morían valientemente en batalla, serían llevados a Valhalla, el salón del dios Odín. También podían ser llevados a Folkvanger, donde residía la diosa Freya. Ambos lugares eran básicamente el paraíso definitivo para un guerrero, donde pasarían la eternidad festejando, luchando y preparándose para la batalla final de Ragnarok. Para un vikingo, cargar en batalla era un ganar-ganar. Si sobrevivían, podían saquear y festejar, y si morían, harían lo mismo en el más allá. Esta falta de miedo hacía de los vikingos oponentes extremadamente peligrosos. Mientras sus enemigos podrían estar más preocupados por mantenerse vivos, los vikingos se enfocaban en hacer que sus muertes fueran lo más gloriosas posible, y es bastante difícil luchar contra alguien que no tiene nada que perder. Una de las mayores ventajas de los vikingos era su capacidad para atacar rápidamente y sin previo aviso. Sus barcos largos, esos icónicos barcos con cabezas de dragón, eran clave para esta estrategia. Estas embarcaciones eran ligeras y rápidas, capaces de navegar tanto en el mar abierto como en ríos estrechos, permitiendo a los vikingos atacar objetivos costeros e interiores por igual. Una incursión vikinga típica se desarrollaba de la siguiente manera. Paso 1. Navegaban hasta una aldea desprevenida. Paso 2. Desembarcaban rápidamente. Paso 3. Comenzaban el saqueo antes de que los lugareños supieran qué les había golpeado. Para cuando alguien podía ofrecer resistencia, los vikingos ya estaban de vuelta en sus barcos, navegando con su botín y algunos desafortunados cautivos. Muchas veces se iban antes de que alguien pudiera contraatacar, dejando solo edificios en llamas y terror a su paso. Sus ataques eran multifacéticos. Sabían cómo hacer que los ojos de sus enemigos se abrieran de terror. Una forma en que lo lograban era adornando sus barcos con figuras aterradoras y tallando todo tipo de diseños espeluznantes en sus armas y escudos. Ver un barco largo vikingo en el horizonte era como ver un monstruo marino acercándose a lo que pronto sería un puerto nada pacífico. Los vikingos eran bastante estratégicos. Cuando los vikingos elegían sus objetivos, no buscaban una pelea justa, querían victorias fáciles, y eran lo suficientemente astutos como para atacar los puntos débiles. Por ejemplo, los monasterios eran un objetivo favorito. Estos centros religiosos a menudo estaban llenos de valiosos objetos de plata y oro, pero estaban mal defendidos en comparación con las ciudades y pueblos. Los vikingos sabían que podían atacar estos lugares con fuerza, obtener lo que buscaban y desaparecer antes de que alguien pudiera reaccionar. También apuntaban a áreas costeras y pueblos a lo largo de ríos principales por razones similares. Estos lugares eran accesibles por barco, lo que facilitaba el saqueo y la rápida huida. Los vikingos también eran recolectores de inteligencia. Tenían redes de espías que vigilaban posibles objetivos y buscaban las mejores oportunidades para atacar. Monitoreaban los movimientos de las fuerzas locales, evaluaban la riqueza de una región y esperaban el momento perfecto para atacar. Si un lugar estaba en medio de una crisis política o un conflicto interno, era aún mejor. Nadie se enfocaría en defenderse de un ataque externo cuando estaban ocupados luchando entre ellos. Esta cuidadosa planificación permitió a los vikingos pasar de pequeñas incursiones desorganizadas a lanzar invasiones a gran escala que los llevaron a conquistar y colonizar partes de Inglaterra, Irlanda, Francia e incluso Rusia. Al final de la era vikinga, estos guerreros nórdicos habían pasado de ser temidos saqueadores a gobernantes de territorios enteros. Cuando enfrentaban enemigos preparados, los vikingos confiaban mucho en su alta moral y en los fuertes lazos dentro de sus filas. Organizados en tripulaciones de barcos muy unidas, estos guerreros compartían todo, desde remar hasta saquear, lo que forjaba un profundo sentido de camaradería.
Este sentimiento de unión significaba que cada vikingo estaba motivado por la necesidad de proteger a sus camaradas y mantener el honor del grupo. La alta moral y un fuerte sentido del deber a menudo les daban una ventaja en batallas donde otras fuerzas podrían haber flaqueado. La presión social también jugaba un papel significativo en el combate vikingo. La cobardía en batalla se veía como un destino peor que la muerte. Un vikingo que huía de una pelea traería vergüenza sobre sí mismo y su familia. Así que luchaban con la determinación de hombres que sabían que su reputación y honor siempre estaban en juego. Los legendarios berserkers también añadían un sentido adicional de terror cuando algún desafortunado oponente se enfrentaba a las fuerzas vikingas. Los berserkers de la era vikinga eran guerreros salvajes e infames, conocidos por luchar en un estado de furia casi trance. Su nombre probablemente se originó de la palabra para referirse a camisa de oso, por las pieles de lobo y oso que llevaban en batalla en lugar de armaduras. Esto les daba una apariencia casi mítica, como si se transformaran en los animales cuyas pieles vestían. El origen de estos feroces luchadores podría rastrearse hasta las antiguas tribus germánicas, como sugieren escenas como las de la columna de Trajano en Roma, que muestra guerreros tribales con capuchas de oso y lobo. Las primeras descripciones de los berserkers provienen de textos nórdicos antiguos como el Hrafnsmal, un poema escáldico del siglo IX. El poema describe a los berserkers como temibles guerreros que aúllan como lobos y agitan lanzas de hierro antes de lanzarse a la batalla. Básicamente, activaban algo llamado Berserker Gang o modo berserker, donde parecían cambiar de forma y convertirse en animales salvajes. Según la Ynglinga saga, escrita por el historiador islandés Snorri Sturluson, luchaban sin armadura y tendían a morder sus escudos. También aparentemente eran inmunes al fuego y al hierro, lo cual son buenas ventajas al lanzarse en una batalla. Los berserkers eran soldados de élite, los campeones de algunas sagas nórdicas, como en la Ynglinga saga de Snorri. Pero a medida que Escandinavia empezó a convertirse al cristianismo, la imagen de los berserkers comenzó a cambiar. Empezaron a ser asociados con comportamientos delictivos, y se les retrataba como matones y asesinos que mataban sin discriminación, lo cual no era una buena reputación. Existen algunas teorías sobre qué causaba realmente la furia berserker. Algunos estudiosos piensan que era histeria autoinducida o incluso quizás epilepsia. Tal vez eran drogas, como hongos alucinógenos o la planta beleño. En 1977, arqueólogos encontraron semillas de beleño en una tumba vikinga en Dinamarca. ¿Coincidencia o no? Para principios del siglo XI, los berserkers habían caído en desgracia. Jarl Eiríkr Hakonarsson de Noruega los prohibió en el año 1015, y para el siglo XII, las bandas guerreras organizadas de berserkers habían desaparecido. Gracias por ver, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita, compartir este video con un amigo y todas esas cosas geniales para estar al día con todas las historias locas de la historia humana.